Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal Jason TV. Como todos saben, yo les estuve haciendo un video hace un tiempo cuando Tekashi 69 vino a Cuba. La primera vez en el que les hice como un vlog en el cual veíamos lo que pasaba, cómo estaba la gente. Y ustedes vieron toda la euforia que se formó. Bueno, hace como 2 días empecé a ver en las redes la noticia que 69 había vuelto a Cuba, algo que personalmente no me había creído. Porque todos vieron lo que le pasó a 69 en Miami, que como que tuvo un problema en un gimnasio, no sé bien. Hoy por la mañana me doy cuenta que sí es verdad que vino a Cuba y un muchacho que es youtuber también me estaba comentando, oye, sí es verdad que está en Cuba y no puedo irme, no puedo dejar de venir aquí sin referirme a esta situación, a todo este dilema. Vale la pena refrescar y recordar, aquí les voy a dejar algunas imágenes de todo el caos y de todo el revolú que armó 69 aquí en Cuba cuando vino la primera vez, cuando todos ustedes saben. Eso fue una locura literalmente total, inclusive lo sacaron del hotel y al otro día apareció por arte de magia como el más oeste, allá por las provincias orientales en Los Cayos. Salen a la luz unas imágenes que se las voy a estar poniendo en pantalla, en la cual se ve como en las calles de Pinar del Río, en un campo, pero un campo en plan, ¿sabes? De campo a campo, casas de madera y eso, como haciendo un videoclip. Y yo digo, coño, 69 va a venir a Cuba a hacer un videoclip. ¿Sabes? Como que últimamente veo una atracción, una afinidad por Cuba. A mí me encanta 69, hazlo claro. Artísticamente a mí me gusta 69, pero vi bastante raro que viniera. Según me estaban diciendo, él como que vino a hacer un videoclip con Leiniel y me llama bastante la atención que el video se lo hace Pepe Salón, uno de los veteranos aquí en Cuba, haciendo videoclip el tiempo de los Cuatro, de Chacal. Él hacía los videoclips a mucha gente aquí antes que todos se fueran para Estados Unidos, pero está haciendo un videoclip. Después veo esta foto en el cual está como en la casa de un muchacho ahí en el campo con una pinta un poco loca verdaderamente, ¿sabes? Para ser 69. Entonces me resulta bastante raro esto. No sé si estará en bancarrota. Yo me comuniqué, o sea, le escribí a Pepe Salón, explicándole a ver si hay alguna posibilidad de cuadrar un podcast con él hablando de cómo fue eso. Y si tenía que estar en Cuba para que se metiera. Es difícil, pero bueno, sí hizo el intento. Después les voy a estar diciendo qué pasó, bueno, o si pasó algo, o si algo prosiguió. Obviamente va a haber una entrevista, va a haber algo en el canal, pero bueno, lo vimos con una pinta un poco rara. Luego empiezan a aparecer fotos. No, después vimos una foto de Pepe Salón con él, como en una casa con las computadoras, como que viendo las imágenes o lo que había pasado con el video. Yo me imagino que eso por allá, por Pinar del Río, fue una locura tener a 69 ahí. Hoy vamos a ir por la mañana, me traté de comunicar con mi gente en Pinar del Río, pero no me supieron dar una ubicación exacta. Y como yo vivo en La Habana y es muy complicado el transporte, bueno, si para moverte en La Habana está complicado el transporte, imagínate para moverte a una provincia. Eso es literalmente un caos total, sí. Bueno, no me supieron dar una ubicación. Por ese detalle, obviamente, determiné no ir hasta allá para no me preparar por gusto, pero no me puedo quedar ajeno a lo que está pasando. Luego vimos este video en la cual 69 como que habla unas palabras explicándole a todo lo que estaba haciendo aquí en Cuba y esas cosas. Observen. Freddy Lu, Jenny Soto, muchos saludos de parte mía y de aquí de la leyenda Pepe, un gran hombre este tipo. Aquí estamos haciendo historia. Aquí estamos, tú sabes, trabajando. Ya ves la cámara ahí, las 2 computadoras. Aquí como le estamos dando saludos a Freddy Long, que es uno de los directores en Cuba, que son los más duros. Y ¿a quién más? Espérense. Henry Soto, que es otro de los directores que también está rompiendo y siempre ha estado rompiendo. Duro esa tarea. Antes que yo era rapero, yo me dediqué a hacer videos para otros raperos. Muy lindo, man. Muy lindo. Ese video quedó muy lindo. Me pareció interesante este video que él dice que cuando él era rapero hacía videos clip a otros raperos. Muchos artistas empezaron aprendiendo de videos y esas cosas para después cantar. Es interesante esto, no sabía eso de 69, que antes de ser rapero él hacía videoclip. Pero bueno, parece que hay buena química entre ellos. Pero de verdad, sorprendido. Vino aquí, se puso a trabajar, lo vimos en la computadora metido en lo de las tomas. Veo 69 demasiado enamorado de Cuba y me gusta eso, pero me parece bastante interesante. También lo vimos en una foto que no sé específicamente qué campo es, con una muchacha ahí que se hizo una foto con él. O sea, lo vimos, está en Pinar del Río, Vamos a ver si les puedo hacer un vlog mañana o pasado en el cual lo vea, o ver si puedo resolver una entrevista, porque como les expliqué, ya me comuniqué con Pepe Salón. Estoy esperando que me responda, esperemos que Pepe Salón no sea el tanque ni el más duro. Bueno, es un tanque, es un duro, pero bueno, que no sea el tanque o ni saque sus horas de tanque y de duro. Pero bueno, mi gente, eso. Sorprendido bastante con la visita de 69 a Cuba. Últimamente está viniendo bastante aquí. No pensé que volvería a venir
después de todo lo que se armó, pero sí, lo tenemos aquí. 69 está en Cuba, mi gente, en Cuba. 69 en Cuba. Bueno, pendientes porque voy a ver si puedo resolver eso que les dije. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartir para seguir haciéndoles contenido y así, saben, seguir rompiendo, seguir partiéndola. Y como les dije, no me voy a quedar ajeno a esto. Chao, chao, mi gente. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartir. Jay San TV.